Luisa teniendo ya apenas 5 añitos. Y eso hizo que Luisa se consagrara a cuanto santo había. Ella le hacía la novena a todos los santos del mundo. Esto me recuerda a una amiga que es muy desconocida para el grupo, Verónica del Valle. Usted no le puede decir que hay un nuevo santo porque ya inmediatamente empieza una nueva novena. Entonces, menos mal, ella no creo que esté escuchando. Pero bueno, lo lindo de todo esto es que Luisa se apegó de tal manera a los santos que es cuando ella entiende el poder que tienen los santos. Mire, los santos son almas tan purificadas que ellos están rogando para que tú le pidas ayuda a determinado santo, porque cada vez que este santo te ayuda y tú intercede por ti, su cielo se agranda. Entonces ellos lo que quieren es que tú pidas mucho su intercesión. Entonces el Señor nos dejó a los santos para imitarlos y pedir su intercesión. Entonces esto es lo más lindo. Y hay una cosa muy linda, en el volumen 16 vamos a ver lo que es vivir en la divina voluntad. Esto es bien interesante, porque cuando nosotros vemos en el volumen 21 qué significa el hecho de que Adán se sustrajo de la divina voluntad. En otras palabras, es como si usted es rico, su padre es multimillonario y usted decide, no, yo no necesito, yo quiero vivir solo y me voy a vivir de pordiosero en las calles y yo puedo hacer mi propia fortuna, y usted decide no tomar lo que el padre te está ofreciendo y lo rechaza. Eso fue lo que hizo Adán. Decidió tener frío, calor, todo esto. ¿Por qué lo hizo? Ya eso forma parte de otra parte que fue la tentación a la cual la lleva Lucifer. Dios creó al ser humano en el reino de la divina voluntad. Pero por el pecado de Adán salimos de ese reino. El Señor nos quería a nosotros tan perfectos, nos hizo tan perfectos, que por eso los ángeles envidiaban al hombre, porque el hombre es lo que más se parece al Padre. El Padre hizo al hombre a su imagen y semejanza. Eso no lo dice de los ángeles. Pero los ángeles hoy por hoy, el hombre es... A ver, vamos a hacer 3 círculos. En un círculo está la divina voluntad. En otro círculo está el cuerpo del hombre. En otro círculo está el alma del hombre. Cuando estos 3 se unen, hay una parte en el centro de estos 3 círculos que se llama la armonía de la divina voluntad. Cuando cuerpo, alma y divinidad viven conjuntamente. Por eso, cuando Jesús vuelva a reinar, dice el Apocalipsis, el que muera de 500 años habrá muerto joven. Porque
ese periodo en el que el Señor regresa, se tiene que vivir hasta que el Señor derrota hasta la muerte. La muerte queda derrotada. Entonces, Dios quiere restablecer de nuevo esa armonía del amor de la divina voluntad. Por eso utiliza a su Hijo, porque es una armonía universal. Mire, Dios creó el universo porque cuando nosotros nos vayamos de aquí, algo nos tiene allá arriba para nosotros. Algo que ni mente imaginó, ni ojo vio, ni oído oyó. Es algo tan grande y es tan inimaginable que si tú estás peleando por ese apartamento que lo vas a perder porque no tienes lo de la hipoteca, no te preocupes. El Señor te va a regalar toda una galaxia. Eso es lo que Él nos quiere dimensionar en esto. Ahora, el Bolero en 30 nos habla de la oposición que tiene todo esto. Mire, ayer en el Evangelio, o antes de ayer, ya no recuerdo, veíamos que primero el sacerdote chantajea a Judas con dinero para que mienta. Y luego en el día de la resurrección chantajea a los soldados romanos para que digan que los discípulos se han robado el cuerpo. Cuando nosotros empezamos con una mentirita, para sustentarla necesitamos otra mentirita, otra mentirota y otra mentirota. Por eso el Señor puso como mandamiento no mentir. No hay tamaños de mentira, solo hay la mentira, porque toda mentira siempre lleva, mi papá tiene un dicho que dice, el que miente, roba. Punto. Porque te lleva a vender todo lo que, como dice el cuento, vender tu alma al diablo para sustentar esa mentira. Y eso le pasó a los judíos, que como dice el Evangelio, es tan grave esa mentira que aún hoy siguen engañados. Y muchos se lo creen, aunque ya se están dando cuenta que no es cierto. Los efectos de no vivir en la divina voluntad, ¿cuáles son? La ingratitud con el Creador, y al yo ser ingrato con el Creador, soy ingrato con todos los que me rodean. La injusticia, porque entonces ya el concepto de justicia que yo tengo no es un concepto de justicia universal de acuerdo al Padre, sino es mi justicia, es lo que yo en mi voluntad humana yo creo. He ahí el problema principal. Y luego, al vivir fuera de una divina voluntad que tiene eternos poderes, lo que estoy haciendo es limitándome. Estoy limitando mi área de acción, porque ya dejo de actuar eternamente para actuar finitamente. En cambio, vivir en la divina voluntad da gracia completa a Dios. Eso es lo único que Él quiere, que nosotros le demos esa gracia con la que Él sueña. Y entonces se da el amor cuando tú vives en la divina voluntad, tú actúas por todos y por todo.
y amas a Dios por los que no lo aman, porque tu amor se multiplica infinitamente. Entonces tú amas por las almas que se condenaron y que el Señor estaba pidiendo el amor y el agradecimiento de ellas que claman al Padre en la divina justicia. Entonces tú, al actuar en la divina voluntad, estás multiplicando el amor por los que no amaron, por los que rechazaron a Jesús como Salvador, pero sobre todo los que rechazan a Dios como su Creador. Entonces, los actos hechos en mi querer, dice el Señor, tienen la virtud de multiplicarse en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, cuando yo actúo y obro en oración en la divina voluntad, yo puedo actuar en el pasado por una alma de un ancestro mío, en el presente y actuará en el futuro, porque en la divina voluntad no hay pasado, no hay presente y no hay futuro. Hay solo un eterno presente, una eternidad de la voluntad del Padre. Por eso el concepto de tiempo para nosotros, que se mide en el cronómetro por el rey Cronos, no es lo mismo que el concepto de tiempo de Dios Padre, que es un in situ, es un tiempo ágape, es el tiempo en el cual Dios actúa en el presente, en el eterno presente. Por eso, para el Señor da igual un pecado cometido a los 15 años, a los 20 años, a los 30 años o a los 80 años, porque el pecado queda en un eterno presente. Es como si yo pusiera sobre la mesa, pequé a los 20, pero eso ya al Señor se le olvidó. Pequé a los 30, pero eso el Señor se le olvidó. Pecó a los 80, no se ha olvidado. Tan no se ha olvidado que el pecado queda vivo. Es únicamente la confesión quien le quita ese recibo al demonio para que no lo cobre. Y luego viene el acto de reparación. He ahí la voluntad de Dios, cómo actúa una oración de reparación de los pecados en la divina voluntad, porque repara hacia atrás, repara el hoy y repara hacia adelante. Eso es lo más lindo que puede haber. Y no solamente se multiplica por todos, porque muchas veces cuando ¿cómo entender uno la oración de Santa Mónica por San Agustín? Santa Mónica oraba por San Agustín para que cambiara, y fue esa oración hecha con tanto amor por su hijo lo que cambió a San Agustín. Ella murió cuando él se convirtió. Ella nunca vio lo que vino después, pero su oración sí enseñó el poder de la oración de una madre o de un padre por un hijo. Porque todo hecho en la divina voluntad tiene poder. El volumen nuevo
habla de algo muy, el volumen 9 dice, en mi divina voluntad no hay pecado. ¿Por qué? Como lo explicaba antes, cuando yo estoy actuando toda mi vida alrededor de la divina voluntad, yo me creo una coraza alrededor mío, una coraza en la cual el tentador ya no se atreve ni a acercarse. Pero cuando, como no somos perfectos y estamos en el mundo y cualquier pensamiento, cualquier visión, cualquier manera de actuar nos hace abrir ese búnker, por ahí se cuela. Pero si nosotros, que es lo difícil, pudiésemos vivir las 24 horas del día en ese actuar del querer divino y de la divina voluntad, ese búnker estaría cerrado permanentemente, protegido por el querer divino. Lo difícil es tratar de vivir en el mundo sin ser del mundo, porque el Señor fue claro cuando dijo, mi reino no es de este mundo. Pero entender que lo que el Señor quiere es que vivamos con Él, por Él y para Él es lo más difícil. Entender que cuando empieza la voluntad humana a actuar, nosotros creemos que lo que yo quiero es mejor que lo que Dios quiera para mí. Y nunca será mejor. Cuando yo me abandono en el querer divino, es cuando encuentro que la naturaleza de por sí alaba a Dios. Cuando uno ve cómo las olas del mar, por ejemplo, cuando me siento en la playa y veo esas olas, Luisa decía algo bien lindo que le revelaba a Jesús. Las olas del mar alaban a la creación, alaban a Dios. Cuando cada ola dice, te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Ahí estoy actuando yo una oración poderosísima en la divina voluntad, que pasarán siglos y la veremos pasar por el espacio de nuevo, actuando de nuevo en la conversión de nuestras almas que ocurrió hace 30.000 años, pero la veremos actuando. Recordemos, todo lo que Dios hace es eterno. Ahora, ¿cómo podemos llegar a vivir el don de la divina voluntad? Esto es tan importante porque aquí vamos a entender que orar en la divina voluntad, esa oración llega a lo más profundo del purgatorio. Si, por ejemplo, tú estás orando por una persona que tú quieres, tu tía, tu abuela o algo así, y esa personita tuvo un alma santa de alguna manera, murió y se fue al cielo, y tú sigues orando después de 4 o 5 años por ella, en la divina voluntad nos enseña que la administradora de las oraciones es la Virgen. Y si esa oración es hecha por una persona que ya pasó al cielo, la Virgen se la otorga
a otra almita necesitada, pero nunca una oración queda sin su provecho. La oración es de un fruto en el cielo que no podemos imaginar. Pero ahora, una oración hecha en la divina voluntad llega a lo más profundo del purgatorio, a las almas que más lo necesitan. Esa es la belleza de entender esto. Y ahora, el Señor es simple y sencillo. Él no es complicado. Dios no enseña cosas enrevesadas, complicadas. Mire, cuando Él curaba a un sordo, utilizaba polvo eres y en polvo te convertirás, hacía saliva, barro y se lo ponía en las orejas, en los ojos. Ve y báñate. Él no le mandaba hacer piruetas, turnos, pagar diezmo, nada. Ve y báñate. Eso es lo que nosotros entendemos. Ahora, para terminar esta charla, porque creo que ya me estoy alargando, vamos a hacer cómo nos disponemos nosotros a actuar en la divina voluntad. Recordemos que el libro que de los 36 volúmenes hay dos versiones. Esta, que son los 36 volúmenes que muchos de ustedes los tienen. La otra, que a muchos de ustedes ya se los mandé, hay otros que no se los he mandado. Les prometo que antes de que sus nietos se casen ya los tendrán. Y hay otra versión como un poquito más cara, de lujo o algo así, que se llama, el nombre completo del libro de la divina voluntad es El reino de mi divina voluntad en medio de las criaturas. Libro de cielo, fiat, la llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a su finalidad para la cual fueron creadas por Dios. Luisa Picarreta, la pequeña hija de la divina voluntad. Un título corto, pero que encierra toda la sabiduría de lo que es la divina voluntad. ¿Cómo nos vamos a disponer nosotros de ahora en adelante para entender qué es lo que vamos a hacer con estas charlas sobre la divina voluntad? Tenemos que entender varias disposiciones. ¿Cómo me debo disponer yo a entrar en el fiat de la divina voluntad? Primero, debo decidir, querer y esforzarme por hacer la voluntad de Dios en todo. Voy a hacer café. Llamo a la divina voluntad a hacer este café en mí. Voy a barrer la casa. Llamo a la divina voluntad a barrer conmigo esto. Voy a trabajar, llamo a la divina voluntad a que esté conmigo en mi trabajo. Llamo a la divina voluntad a conducir esto, que sea para gloria de Dios, que sea para la mayor provecho de la palabra del Señor. El segundo aspecto de esta disposición es el querer vivir en la divina voluntad. Recordemos que Dios nunca nos va a forzar a nada, jamás nos va a forzar a nada. Él siempre nos va a invitar, pero esa invitación tiene que tener una respuesta. ¿Se acuerdan cuando yo les decía en el libro de hoy en la misa
en el libro de Así habló Zaratustra, que muchos de los hombres se declaran a las mujeres casi que por entrenamiento, a ver si alguna cae. El problema es cuando alguna le dice que sí y ahí se mete en un lío, porque después se tiene que casar. Entonces, ahí es cuando se complica todo. De igual manera, el Señor nos invita a vivir en su divina voluntad, pero yo tengo que querer vivir en la divina voluntad. Él no me va a imponer nada, nada. Mire, es más fácil pecar que hacer el bien. Por eso, vivir en la divina voluntad es simple, pero difícil. Otro es, y es lo más difícil, el tercer aspecto de la disposición es decirle a Dios, Señor, yo te entrego mi voluntad humana. Ya no quiero querer nada, sino lo que tú quieras. Y en uno de los volúmenes explica que lo que hizo a la Virgen diferente a todas las criaturas es que aun cuando fue creada su alma en el cielo antes de venir a la tierra, lo primero que hizo esa alma fue poner su voluntad a los pies del trono del Padre y decirle, no quiero mi voluntad humana, Señor, solo voy a hacer lo que tú quieras. Eso es muy difícil porque el hombre ya lleva en su esencia una tendencia al pecado, la concupiscencia, la búsqueda de maximizar el placer y minimizar el sufrimiento. La cuarta disposición, que es muy importante y sin esta no hacemos nada, es conocer qué es la divina voluntad. Para eso están estos 36 volúmenes, porque yo no puedo amar lo que no conozco y tengo que profundizarme en el conocimiento de la divina voluntad. Luisa, el Señor le decía a Luisa, muchos empezarán a leer la divina voluntad, muy pocos terminarán los 36 volúmenes, porque aunque yo quiera, el Señor tiene que darme el don de querer, porque yo los puedo leer los 36, pero puedo no entender nada si yo no tengo al Espíritu Santo conmigo. Esto me recuerda a un amigo mío pintor que era ateo y yo lo tenía en la galería y no tenía papeles y un día lo detiene inmigración y se lo lleva aquí a Chrome y él lo tienen allá no sé cuántos meses y yo le digo, oye, tú eres un intelectual, estudiaste bioquímica, de todo, mire, te voy a llevar una Biblia para que la leas ahora que tienes tiempo. A los 2 meses volví a visitarlo y él todo, por fin ya la leí, me leí toda la Biblia, ahora tengo todos los argumentos para decir que Dios no existe. Bueno, ¿qué hace uno ante eso? Mire, ¿por qué? Porque la leyó no a la luz del Espíritu Santo, sino a la luz de un espíritu malo, porque no tiene otra explicación. Por eso, ese cuarto punto del conocimiento es tan importante. El quinto, al conocer la divina voluntad, lo que se nos va
a ampliar es el deseo de saber más. Eso es lindo, porque cuando yo ya sé qué es la divina voluntad, ahora quiero saber más y más y más, porque entre más sé, el Señor me da más conocimiento y más poder para poderle pedir lo que yo quiera. Por eso, Él dice que nuestra fe es muy floja, porque le podemos decir a una montaña, tírate de aquí, métete al mar y la montaña obedecerá. No he visto hasta ahora el primer cura que pueda hacer eso. Pero bueno, ahí está la divina voluntad. El otro es pedir en todo el don del querer divino. En todo. Señor, te pido el don del querer divino para este proyecto, este negocio que voy a iniciar. Señor, te pido el don del querer divino para ver si a mí me conviene esta mujer. Casi siempre te va a decir que no, pero bueno, ese es el riesgo. Pero pedir el don del querer divino es consultarle a Dios cada paso que damos en nuestra vida. Esa es la importancia más grande que tenemos que tener. Y por último, y lo más importante, Dios da el don de la divina voluntad a quien Él quiere. Él quiere ver nuestra hambre de Él. Y cuando Él ve nuestra hambre, nos da el don. No es al revés. Cuando Él ve que yo lo busco, lo conozco, me entrego, me someto, me humillo, y yo le digo, Señor, he hecho todo, solo dame la iluminación y regálame el don, entonces Él lo da. No hay otra. Y habiendo llegado aquí, para no alargarnos mucho, vamos a contestar unas cuantas preguntas a las personas que quieran hacer algo. Y ya, estas bases es lo que vamos a ver en el primer volumen y en todos los demás, pero es como iniciar los puntos de la divina voluntad en nuestra vida. Quedo abierto a las preguntas. Padre, tengo una pregunta de lo que usted estaba hablando, de que somos hechos en imagen de Dios, ¿no? Como criatura perfecta. Entonces, cuando digamos, porque a veces son como cosas que la gente me preguntan a mí, entonces, ¿por qué nace un niño con Down syndrome? Okay. O porque entonces... Muy bien. El Señor aún antes de nacer, y eso está en la divina voluntad, le permite al alma elegir su padre y su madre. Qué fuerte, ¿no? Entonces el niño elige tener una madre prostituta y un padre alcohólico. ¿Por qué? Porque hay almas que en la creación el Señor elige como almas víctimas. Entonces, nos explicaba de una manera muy linda. Una persona con síndrome de Down, un niño con síndrome de Down, viene... Ustedes, si han tenido en sus familias algún niño con síndrome de Down, saben que no existe un ser más amoroso, tierno y dulce que alguien con síndrome de Down. Pero hoy por hoy, el 98% de los niños que vienen con síndrome de Down son abortados. Pero lo que no entienden
es que en las matemáticas de Dios, el sufrimiento que produce y vive esa familia por ese niño salva generaciones hacia atrás, en el presente y en el futuro. Cuando esa mujer o esa pareja aborta a un niño porque viene con síndrome de Down, lo más posible es lo que puede haber condenado almas de su pasado, pero lo más seguro es que el futuro que yo le auguro a esa familia no es muy bonito espiritualmente. ¿El Señor permite el sufrimiento? No. Todo lo que no es armonioso no es de Dios. Acuérdese, el demonio siempre es el que daña todo el caminado. Pero el Señor permite la acción del demonio para el bien de los que Él ama. El Señor coge lo malo para fines buenos y el demonio coge lo bueno para fines malos. Ok, gracias. ¿Alguna otra? Las hijas del cura pueden preguntar también si lo desean. Es gratis esta parte. ¿Puedes elaborar un poquito más en lo que dijiste de que los niños escogen a sus padres? Ah, eso es muy bonito. Creo que está en el volumen 19, si no estoy mal. El que sí es experto sabiendo dónde queda cada cosa es mi hermano. Pero el Señor le permite muchas veces a las almas elegir. Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo puedo elegir yo nacer en África? Porque es que el concepto que nosotros tenemos de vida, por ejemplo, ¿cómo puedo nacer en una tribu en África donde aguanto hambre, donde sé que voy a morir a los 2 días de nacido, donde, sí, o puede que yo no sepa, pero es como estoy uniendo mi sufrimiento al plan de Dios, aún antes de venir. Son almas víctimas. Mire, no tratemos de tratar de entender las matemáticas de Dios, porque nace un niño con labio leporino, porque nace un niño sin piernas. Eso pertenece al plan de Dios, eso no es problema tuyo. Ahora, si el que viene sin piernas es tu hijo, sí es problema tuyo, porque el Señor te lo manda es para redimirte. Si yo puedo evitar una cosa de esas, está bien. Si ya el niño nace con labio leporino y yo tengo cómo hacer una cirugía, está muy bien. Pero cómo vivo el dolor y el sufrimiento que Dios permite en mi vida es lo que me santifica. Si yo rechazo el dolor y yo lo que estoy haciendo muchas veces cuando, por ejemplo, quedo en una pareja que no está casada, ella queda embarazada, y estoy contratando un sicario para que llaman médico para que mate al niño. Entonces, ¿qué viene ahí para esa pareja en el futuro? Lo que yo más recibo de mujeres hoy por hoy con heridas sin sanar son abortos hechos en la adolescencia o en la primera juventud. Porque en el momento se solucionó el problema, porque llaman a la vida de un niño problema. Pero, ¿qué pasó con esa mamá que abortó?
lo tenemos que ver en la dimensión del tiempo. No preguntemos por qué nos pasan las cosas malas, sino para qué. ¿Qué quiere el Señor con eso? Eso es lo importante. Padre, una pregunta con respecto a, ahorita mencionó que uno, de acuerdo a lo que uno haga ahora, no puede condenar a almas del pasado, de su cadena. En realidad no es que uno la condena, es que uno decide no ayudar. Ok, pero si ellos ya están en el cielo, no van a salir, ¿cierto? De ahí. ¿Cómo así? O sea, si ya se murieron, Sí. ¿cierto? Sí, Y están en el cielo, pues el Señor utiliza esas acciones y esas oraciones para otra alma. Nunca una oración es votada. Cuando la Virgen explicaba que ella es la administradora de las oraciones que van al cielo, cuando en la Biblia nos dice que los ángeles recogen nuestras oraciones y las llevan al Padre, eso es físico, eso es las recogen. Si nuestra oración es hecha con mucho amor y mucha devoción, es una oración con poder. ¿Por qué en la divina voluntad y en los libros de Concepción Cabrera de Armida nos pide que los sacerdotes de alguna manera busquemos la santidad? Porque para santificar de alguna manera tenemos que ser santos. Para purificar de alguna manera tenemos que ser puros. Entonces, cuando vemos que el otro día, yo sé, Carolina, pero ahorita lo podemos aclarar. Sí. Mire, cuando nosotros entendemos que en las matemáticas de Dios no nos debemos meter, es cuando entendemos de alguna manera que lo que nos venga lo manejo en la divina voluntad. Yo actúo lo mejor que puedo con lo que tengo y con lo que Dios me permitió. Pero pensar que por dejar de hacer una oración yo condené a alguien no es tan directo. Si ya entro al cielo, esa oración es recibida en el cielo. Okay. Y es aplicada a otra alma, que eso es lo que nos explicaba Luisa y el Padre Pío. Por eso el Padre Pío pedía tanta oración por las almas del purgatorio, porque hay muchos, cientos de millones de almas por las cuales nadie reza y llevan 1000 años en el purgatorio. Y ahí van a estar hasta que alguien ore por ellas. Entonces, si tú tenías una tatarabuela que era una santa y fue canonizada en Roma, y tú sigues orando por la salvación de ella porque no sabes si ya llegó, y ya llegó, esa oración nunca es desechada. Okay. Nunca. ¿Quedó respondida la pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, entonces... Padre, una pregunta. Cuando uno hace una oración que va dirigida a algún familiar o algún amigo, eso es decir, que tiene nombre y apellido, pero digamos, puede funcionar que no sea para alguien, digamos, alguna persona que no
que no tenga, digamos, alguien que tenga que recibir esa oración. No sé si me expliqué. No, no te entendí. ¿Cómo así? Que cuando uno hace una oración con nombre y apellido, por decir, estoy rezando por el alma de mi papá. Ok, listo. Pero en este caso, si yo rezo, pero ese rezo no tiene nombre y apellido, igual llega a alguna alma. Claro. No, ninguna oración es desechada. Ninguna. Ninguna. El Señor no sabe desechar los actos de amor. Ahora, si esas oraciones echan la divina voluntad, eso se aplica y se reparte y se multiplica. Entonces, esa oración hecha tuya en la divina voluntad, solamente para adorar, que es una de las cosas más lindas que podemos hacer, esa oración es aplicada por hijos tuyos, por nietos tuyos, por tatarabuelos tuyos, por amigos tuyos, por desconocidos en tu África. Tú no sabes. Acuérdate, no cuestiones las matemáticas de Dios. Solo actúa como Cristo. Cristo en la cruz nos amó a cada uno de nosotros. Pero Él nunca dijo, no, a este no lo conozco, este es chino, no, este no, nunca rezó, no. Él se sacrificó por todos, Se sacrificó por Judas, se sacrificó por Hitler, se sacrificó por Castro, por Chávez, pésele a quien le pese. Él se sacrificó por todos. Que ellos no lo hayan aceptado, eso es otra cosa, pero ahí estaba. Padre, buenas noches. Buenas noches. No sé si me oye. Muy bien. Cuando veo todos los días todos esos cadáveres, todas esas almas que han muerto por el coronavirus, pienso y me da una profunda tristeza de saber que no tuvieron asistencia espiritual en el momento de la muerte. Por eso es que tienes que orar antes del problema, no en el problema. Mire, ¿el Señor es cruel? No. Lo que tienes que aprender es una cosa. Cuando yo tengo uso de razón, tiempo, disposición y salud, es cuando debo orar. Por eso la coronilla de la misericordia se hace para el instante de la muerte. ¿Por qué? Porque es posible que en el instante de la muerte tú con un cáncer y morfina y droga estés inconsciente. Claro. Tú tienes que orar antes de, no en el momento ya que, ya vino la muerte. Tú crees que, vino la muerte, venga, hago la coronilla porque es que ahora me voy a morir en media hora. No. Sí, pero la pregunta concreta es esas almas, tantas almas que han muerto. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Aparte de todo, yo estoy rezando a cada instante por ellos. Sí. Pero entonces, ¿cuál en la divina voluntad? ¿Cómo la contempla y el Señor? Ese no es tu problema. Tú ora. Ok. Tú ora. ¿Cómo lo administra Dios? Ese es el problema de Dios. Ese problema no es tuyo.
Padre, Acuérdese, el Señor dijo que contrató a varios obreros, ¿no? Unos les dijo, le voy a dar tanto si trabajan desde la mañana, a la tarde llegaron otros, en la noche llegaron otros. Y el que llegó por la mañana, ¿tú por qué le vas a dar igual a este que solo trabajó 1 hora? Eso es problema de Dios. ¿A ti qué te importa? Es lo que quiso decir el Señor en un lenguaje más puritano y no tan cruel como el mío. Pero lo que quiere decir el Señor con esto es, actúa con amor. Si tú actúas en la divina voluntad con amor, el día de tu muerte vas a ver cómo todas esas almitas van a estar alrededor tuyo para protegerte del bicho cuando empiece a cobrar. Porque tú actuaste con caridad y misericordia por esas almitas. Padre, entonces, Gracias. Padre, entonces, en resumen y concretamente, añadir al inicio de nuestras oraciones, en tu divina voluntad, por tu divina voluntad, con tu divina voluntad. Hay una oración que tenemos que yo creo que está en las hijas del cura. Si ustedes lo miran ahí está escrita. Creo que Paola la escribió. Paola o Airán, una de ellas dos. Y dice, basado en el texto de la divina voluntad, la oración dice así: con tu divina voluntad y en tu divina voluntad te amo, te bendigo, te adoro, te doy gracias, te reparo, te reconozco, te alabo, te glorifico y te pido perdón por todos mis pecados y por todos los pecados del mundo entero. Y te suplico que venga ya tu divina voluntad a reinar en nosotros y que nos guíes y protejas como hijos de tu divino querer. Amén. No repito. Hermosa. La vamos a buscar para aprendernoslas. Gloria a Dios, sí. Porque esa oración, cuando la hace uno con amor, vamos a verla repetida por toda la eternidad, aplicada a mucha gente, para el perdón de mucha gente. Y yo lo aplico, por ejemplo, para alguien. Yo tengo, por ejemplo, un sobrino o tengo problemas con un nieto o tengo, entonces, a mi edad ya se habla de nietos, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo aplico esa divina voluntad a alguien cercano, pero si no la necesita, esa oración no se va a la caneca. No hay una caneca de oraciones en el cielo, no existe. Toda oracioncita, por mínima que sea, es nada comparada a las oraciones de adoración que merece el Padre. La expresión de amor más grande que nosotros le podamos dar a Dios no representa sino una gota en el océano Atlántico, porque imagínate que el mar de Dios es todo el océano y el agua del mundo. Y una expresión de amor nuestra para Dios es tratar de decir, oh, voy a inundar el océano Atlántico tirando una gota de mi amor. Es ridículo, pero aún el Señor quiere esa gota de amor. Padre, entonces, antes de hacer una actividad, una acción,
podemos invocar a la divina voluntad para que haga esa acción con nosotros y eso es lo que Todo, se llama el todo, divino querer. Eso es lo todo, que... todo, a toda hora. Señor, llama a tu divina voluntad. Actúa en el querer divino. ¿Cuál es la diferencia entre divina voluntad, divino querer, divino... Esa forma parte del volumen 3. Y en el fondo, la voluntad la voluntad habla de acción, el querer habla de deseo. Es lo mismo, pero diferente, siempre y cuando sea de Dios. El querer divino es que te salves. La divina voluntad es actuar el querer divino en tu voluntad. Okay. Padre, en las horas de la pasión, como la 20ª algo, cuando Jesús le pide al Padre, perdona a los que no saben lo que hacen, hay un diálogo ahí entre Dios y Luisa donde yo lo que entendí fue que Dios estaba muy bravo con nosotros porque lo habíamos crucificado y Jesús está intercediendo por nosotros, pero Dios realmente está bravo. ¿Así Claro. lo entiende? O sea, mire, en Dios no se habla de ira, en Dios no hay ira, hay justicia. Dios no es un Dios vengador, porque Dios no actúa con sentimiento, Dios actúa con sabiduría. Pero mientras nosotros estemos con un corazón palpitando en la tierra, podremos acudir siempre al misterio de la divina misericordia. Aún instantes después de la muerte, apelaremos. Yo les recomiendo que se graben esta oración o esta palabra para el instante de su muerte. Señor, apelo a tu divina misericordia. Punto. Porque después de la muerte ya no hay misericordia, ya viene la divina justicia. Así como la misericordia estando vivos es muy grande, la divina justicia estando muertos es muy grande. Y es justicia y es divina. Entonces, entender que Dios Padre, hombre, a Él le duele el peso de la redención. Mira esto tan bonito que lo explica Ana Catalina Emmerich en su libro de la Pasión. El demonio es el que primero reconoce que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se acuerda? Cada rato los demonios están diciéndole a Jesús, ¿qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? Ellos lo reconocen. Pero cuando en el acto en que le entregan a nuestro Señor Jesucristo la cruz, lo primero que Él hace es, Él besa la cruz. En el acto de besar la cruz, el demonio repite esa frase. Es Él. Y Él trata de llevarse a todos los demonios para que no estén asistiendo a lo que va a pasar, sino que ya han hecho su obra con los sacerdotes y todo esto. Y la Virgen le dice,
caminarás detrás de la cruz de mi Hijo para que veas el precio de la redención. Todo un Dios crucificado por el amor a los hombres. Eso le ardió al demonio porque Dios se sacrificó por el hombre y él no quiso postrarse ante el Hijo del Hombre. Eso lo condenó. Ese fue el juicio final de los ángeles. En el momento en que él se negó a postrarse ante el Hijo del Hombre, es cuando se crea el infierno para él. ¿Por qué? Porque rompió la voluntad divina del Padre. Él solo dio la orden que tendrás que, todos los ángeles, toda la creación se tendrá que postrar ante el Hijo del Hombre. He ahí la importancia de la criatura, del hombre, como la figura o la criatura favorita de Dios. Por eso a Dios le duele que un alma se condene. Padre, Dime. Padre, ¿nos puede hablar un poquito sobre la comunión de los santos? Es que la comunión de los santos es común unión. Mire, esto se explica, yo lo explico siempre en las misas en la Trinidad. Existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas, un Dios. La creación de Dios se divide en la iglesia triunfante, que son todos los que ya murieron, pagaron sus penas y están en el cielo, son santos. La iglesia militante somos todos nosotros aquí en la tierra, ¿cierto? Y la iglesia purgante son los que ya murieron, se salvaron y necesitan de las oraciones de la iglesia militante para salir de aquí y pasar a la iglesia triunfante. Cuando estos señores ya llegan aquí, eso es lo que se llama nuestra unión común con los santos. Es cuando yo le puedo pedir a San Antonio de Padua, o que lo que hacen la mayoría de las chicas solteronas, ay Señor, por favor, un novio. Entonces le piden a este santo, este novio, y este santo, para agrandar su cielo, le concede el primer idiota que se le atraviesa y con ese se casa. Padre, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasará con las almas en el purgatorio cuando Jesús vuelva a reinar en la tierra? O sea, Mire, cuando esté el esa periodo de... explicación también queda, Luisa, muy bonita. Es que todas esas preguntas están en los 36 volúmenes. El juicio final vendrá cuando salga la última alma del purgatorio. El juicio final. Por eso cuando el Señor vuelva, y yo estoy seguro que muchos de los que están aquí van a ver ese regreso, Él tendrá que reinar en la tierra, como dice la Biblia, por lo menos 1000 años, por lo menos. Porque, como dice la Biblia, Él pondrá a sus enemigos como escabel de sus pies y serán atados todos los demonios y serán sometidos todos los demonios
hasta que en ese reino donde nosotros iremos cada año a Jerusalén, no ya a ver el Santo Sepulcro, sino a ver a Jesús, a visitar, así como la gente va ahora a ver al Papa, nosotros iremos a la Jerusalén celestial a ver a Jesús, según lo que nos dice esa combinación de Luisa con las Sagradas Escrituras. El Señor tiene que reinar. Isaías dice que Él volverá a reinar porque tiene que demostrar que el bien triunfó sobre el mal. Padre, Y eso no tiene nada que ver con los bebés que nunca nacieron, o sea, durante ese periodo de tiempo no volverán a nacer. Eso es parte de... No, en nuestra fe no existe la reencarnación. Es un nacimiento y punto. ¿Para qué utiliza esas almas de los bebés no nacidos? Eso problemita, déjeselo a Dios, no se conflictúe por eso. Bueno, si no entendemos la vida en la tierra, ya estamos tratando de buscar las explicaciones de la vida en el cielo. Acuérdese que lo que hace de la Santísima Trinidad misterio es que no sabemos. ¿me podría explicar algo, Padre? Yo sé que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ajá. Ajá, porque está en todas partes. Entonces, si yo le pido a un santo, el santo también es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Él goza ya de la potencia de la divina voluntad. Es como un gran computador que tiene una memoria central que se llama Dios. Y este computador tú lo accesas y él va a utilizar la sabiduría de Dios para actuar eso. Acuérdate, ya es santo, ya está en la mesa celestial de la Trinidad. Él actúa a través de lo que Dios le permite. Entonces, si yo soy hijo de un millonario y quiero un Ferrari y yo no tengo plata, papi, Ferrari, ya está. Pero entonces ellos también están como Dios en todas partes. No, la omnipresencia de Dios es única. Él es Dios, pero si yo puedo acceder a lo que Dios me quiera dar, acuérdese que la divina voluntad me hace a mí, de alguna manera, ser poseedor de la gracia divina, pedirle a Dios esos favores. Él no puede estar en todas partes como ente individual, pero sí en Dios, en la divina voluntad. Estoy viviendo en la voluntad divina, puedo pedir lo que quiera. O sea que si uno hace una oración a un santo, ¿cómo llega esa oración? El mecanismo no es tu problema, tú hazla y pídela con fe. La fe es el cordón umbilical con el cielo, con Dios. Tú actúa en la oración, punto, no es más. Pero actúa. Gracias. ¿Cómo llega? Si llega en inglés, en alemán, si fue a través de un email, si fue a través del teléfono, ese es nuestro problema. De que llega, llega. Gracias. Gracias. Que lo dejamos por aquí para no atormentar a la gente.